Y ahora con mucha alegría estamos recibiendo, disfrutemos este encuentro porque después viene un parate o no se puede decir. No, vamos a estar un par de martes fuera de, lejos. Pero vas a pasar por un free shop, seguro. Por varios, diría yo. ¿Qué querés? Sorpréndame. Usted sabe sorprender. Alguna cosita va a llegar. Mi amigo Álvaro El Curi, quiero decir, es el amigo que más y mejores regalos hace. Porque además, sí, lo reconozco, porque no solo hace regalos, lo que ya es un hecho, subrayado, pero no te hace el regalo de, bueno, pasó por yo y se compró los toblerones. No. O te trae una botella. No. Otro tipo. No tiene gracia. Otro tipo de regalos que, desde un reloj que hace mucho tiempo me dio un estudio de radio, que yo le elogié el reloj. Me dijo, ¿te gusta? Te lo doy. Y se lo sacó de la muñeca y me lo dio. Lo tengo en casa. Te todavía. Sorprendí, Sí. Quiero decirles que el tiempo pasó y yo insistí con la práctica y ya no funcionó. Un reloj, uno. Las modas cambian. Ya está. Quedó viejo el otro. Bueno. Te he regalado otros relojes, Otros relojes. Hace poco le regaló un reloj a mi hijo Juan. Exactamente. Que cada tanto lo usa mi esposa, la madre de mi hijo. Usted. Porque a ella se quedó sin pila el suyo y manotea no le roba el reloj previo al niño, permiso. Va a ser una columna de este programa. No me roba el reloj. No le roba el reloj al niño. Claro, mamá, me estás robando el tiempo, ¿no? Es el que vos sabés que yo tengo de sobra y que a ti cada vez te queda menos, ¿no, madre? Por eso me sacas. Está complicado. Bueno. Eso también ocurrió además con los colores de Liverpool, que fue el detalle, ¿no? Sí, señor. Las tacitas con las que ahora vas a tomar un café son un regalo de Álvaro El Curi, que las mandó a sellar, imprimir, no sé cómo se le llama. Hicimos un trabajo acá de bricolage con gente de aquí cerca. Muy bien. Es más, con el logotipo del programa. Las tazas se rompieron, porque de usar se rompieron. Y allá apareció y las repuso Álvaro El Curi. Y el último gran regalo que hizo. Supongo que las están cuidando las tazas. Están entre algodones. Ahí está, así que si tomás el café con una hebra de algodón, sabrás disculparlo. Y el otro gran regalo que hizo, el último por ahora, te tengo fe. Tiene que ver con un reloj que reproduce la estética de los relojes derretidos de Dalí, pero un reloj en objeto, ¿no? Muy codiciado. Que lo tenemos acá, está a mi espalda, frente a vos, para que veas en qué hora muy está. Codiciado ese reloj. ¿Quién me lo elogió el otro día? Alguien más me lo elogió entre los invitados que vienen a la mañana en camino. Así que Álvaro El Curi, andate de viaje para mantener la tradición. Padres, y no sé si decirte más porque me das un poco de miedo. Padres miedosos, causas, consecuencias. Al Curi está en Los psicólogos no sirven para nada. Ahí está. Estamos tratando de seguir haciendo honor al nombre de esta columna. A ver, vamos a tratar ¿Y por qué esto de los padres? Mira, el miedo. A mí me gusta mucho hablar de las emociones en clave positiva, de todas las emociones. Yo tengo una especie de fijación, tengo algunos temas obsesivos, este es uno, de cómo la medicina, especialmente la psiquiatría, algún tipo de psicología, le parece que las emociones negativas están mal. Habría que borrarlas, habría que eliminarlas. El miedo, diría yo, que es la estrella de las emociones eliminables. No debes sentir miedo, está mal tener miedo, y el miedo se transforma hasta en un síntoma clínico, integra los buffets de los manuales de psiquiatría, de los manuales médicos, hay medicaciones para el miedo, hay tranquilizantes del sistema nervioso, hay toda una parafernalia de cómo atender los ataques de pánico, que es una especie de miedo recargado o de miedo obsesivo, o de, yo le llamo el miedo del controlador, que cuando algo se le descontrola tiene más miedo aún. Que a mí me gusta ir por el camino opuesto. Ni que hablar cuando estos miedos están en los papás. Nada más justificable, nada más esperable que un padre tenga miedo, claro, porque el hijo es chiquito, porque va a la escuela, porque vuelve solo, porque vuelve muy tarde cuando son adolescentes, porque no sé en dónde anda, porque no sé cómo enfrentar las distintas etapas de la vida y del desarrollo. Entonces, en el consultorio de los psicólogos que no servimos para nada, el miedo es una constante, ¿no? Entonces, nosotros a veces podemos tender a pensar que hay que eliminar el miedo. No sienta miedo, o el miedo habría que medicarlo. Cuando el miedo es una señal digna del organismo, me gusta decir, junto con Norberto Levi, que en su maravilloso libro, del cual hemos hablado docenas de veces en esta columna, referente. De todos modos,
Hace un tiempito que no lo nombrabas. Sí, pero recordémoslo. Norberto Levi es un psicólogo argentino, ya una tradición. Yo lo conocí en los 90 en un congreso de Gestalt en Buenos Aires. Es un tipo recontra respetado que escribió varios libros. Uno de ellos es La sabiduría de las emociones. Yo lo recomiendo, está en libros de bolsillo, está en las librerías. Mucha gente cree que es un manual de autoayuda. No lo es. En realidad es una defensa de las emociones como señales honorables del organismo, y en especial de las emociones negativas. El miedo, yo diría, es la estrella de las emociones negativas negadas, vilipendiadas, transformadas en síntomas de lo que no queremos. No tenés que sentir miedo, esto está mal. El artículo, el apartado en el libro de Levi se llama La dignidad del miedo, donde Levi le confiere al miedo un valor, una dignidad. Es una señal honorable del organismo. Sin miedo no sobreviviríamos. Es una señal absolutamente necesaria para autorregularnos, para defendernos, para protegernos. Es una de las señales básicas con las que venimos a este mundo. El miedo no es aprendido. Hoy que está de moda decir que todo es aprendido. El miedo, el bebé nace con miedo. En las contracciones el bebé está aterrado porque lo están echando para afuera de su paraíso, que es la panza de mamá. Llegamos a la vida todos con miedo y es justificado. Si perdemos el paraíso y nacemos a este mundo desnudito, llorando, chiquito y con frío, seguramente todos tendríamos miedo. Tenemos que tener miedo, tenemos que llorar fuerte para que nos cuiden, para que nos atiendan, para que nos tomen en brazos. Vaya si el miedo es importante. De ahí para adelante, enfrentamos al mundo con estos miedos, la señal de alerta está allí presente y tenemos que hacerle honor al miedo. Vaya si el miedo es importante entonces, desde los primeros días de nuestra existencia. ¿Qué pasa con el entorno? El entorno va educando nuestros miedos. Bueno, le tenés miedo a la oscuridad, somos un niño pequeño que está solo en el cuarto por primera vez, le tenés miedo, bueno, no sientas tanto miedo, si tenés demasiado miedo, los padres te pasan para su cama, me da miedo, yo qué sé, ir por primera vez a la escuela, no conozco a nadie, bueno, los adultos que nos apoyan, nos entrenan, nos cuidan, nos educan, nos enseñan a enfrentar estos temores, esta señal válida del organismo con la que tenemos que lidiar. Cuando llegamos a adultos, seguramente olvidamos estas cosas que estoy recordando. Y mucho más las olvidamos cómo transitamos por nuestros miedos, cómo nuestros padres nos ayudaron con ellos a vencerlos, a manejarlos. Y ahora somos nosotros los educadores del miedo de nuestros hijos. Olvidados de todo aquello, yo diría que esto es un ingrediente educativo casi imprescindible, que alguien nos debería recordar. Mirá, ¿vos te acordás cómo te enseñaron tus padres a lidiar con tus miedos? Porque vos vas a tener que recordar esas lecciones seguramente para vos ayudar a tus hijos a lidiar con sus miedos. Y ahí es cuando yo veo a demasiados padres que se parapetan detrás de sus miedos. Esto me da miedo. Entonces tengo conductas que, al revés de ayudar a los chiquilines, a los adolescentes, a los hijos con sus miedos, los agrandan los miedos. En vez de ayudar a vencer, repito, en vez de ayudar a vencer los miedos a los chiquilines, los ayudamos a que los agranden. A veces tengo la sensación exacta, la imagen exacta que me viene es la de la famosa carrera de postas que vemos en los Juegos Olímpicos, donde yo veo que lo exagero un poquito, ¿sí? Los papás muchas veces lo que hacen es a sus hijos, ya no solo, lo noté textual, lo que dijiste, ya no solo no te ayudan a lidiar con tus propios miedos, te pasan los suyos. Sí, señor. Es decir, sí, señor. Toma, hijo, comparte y llévalo bien lejos. Gráfico, miedo como mío, siempre, ¿no? Camino, muy gráfico. Pero te encaja un mochilón. Claro. Vos venís en la posta, no te doy un cosito. Pero hay que decirle, no, mira que ya tengo mis miedos propios. Cuidado con esto, cuidado con el aire que respirás porque puede tener una bacteria. Cuidado con las cosas que tocas, cuidado con la calle, cuidado con el aula, cuidado con los otros niños, cuidado con... Yo no me acuerdo cuando nosotros fuéramos chicos de Alejandro, los padres estuvieran tan asustados como los padres de hoy día. Me permito dudar. Te lo digo de verdad. Yo lo que veo es que, por ejemplo, mirá,
tengo un par de ejemplos para contarte. ¿Me lo contás luego en la pausa? Sí, señor. Y ya han llegado mensajes, 099-894-987. Ale, con la música de Cerati me haces mover las patitas, dice Vicky. Y mira qué interesante lo que nos dice Nati. Soy hija única de padres cuarentones, padres con miedo. Es un tema que me va a encantar, lo dice Nati. Y acá me parece algo interesante. Admito que quizás tiene un componente propio y en lugar de pagarte una consulta, lo resuelvo acá. De alguna manera... Perdón, es lo que hace siempre usted, Camilo. Claro. Perdóneme que le diga. Usted sabe que esto es... Bueno, te llevó 8 años darte cuenta. No, lo que quiero decir es si se puede establecer como una especie de parámetro o de posibilidad un poco subrayada la sobreprotección cuando los padres son mayores de edad, sí. B, si el hijo es único. Sí. Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Sí. También. Estamos poniendo la mañana en camino. Padres miedosos. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? En la columna de Álvaro Alcuri, los psicólogos no sirven para nada. Segunda parte de la charla con Álvaro Alcuri a propósito de padres miedosos. Causas, consecuencias. Vos decías, pero que tenés la sensación, la convicción, la idea de que ahora el arsenal de miedos como que ha aumentado por parte de los padres a los hijos. Yo me permitía por lo menos dudar, o por lo menos no tenerlo claro, ni tanto como dudar. Te explico, y me ibas a ir a ejemplos, ¿verdad? Te explico por qué. Los padres modernos están más preocupados, ocupados en la infancia. En cuidarlos, en no traumatizarlos, en protegerlos, quizás más que en otras épocas. A mí, seguramente a vos también, mi mamá me decía, andá a jugar a la vereda, no te quedes adentro. Me echaban, me echaban. En la vereda no había riesgos, o por lo menos mi mamá no le parecía que lo hubieran. Yo me trepaba a la azotea, me subía a los árboles, tenía una onda, hablamos de la onda en la columna pasada. No había miedo a tirarle una piedra a alguien, le tirábamos piedras a otros seres vivos y a las azoteas de otras casas. O sea, no veía yo adultos asustados, no veía adultos tan preocupados como los que veo hoy. Seguramente yo como niño, si los adultos estaban preocupados, no me mostraban sus preocupaciones a mí. Pero también tenemos un poco la perspectiva de la clínica, el historial de los casos clínicos, y hemos visto que el centro de atención, los focos de atención de los adultos de hace 50 años, de hace 100, fueron cambiando. Te cuento un ejemplo que me parece revelador. Un niño de unos 7, 8 años lo cambian de colegio. En el nuevo colegio tiene buen rendimiento, tiene buenas notas. Sin embargo, a una maestra se le ocurre que no entiende lo suficiente en clase. Eso no lo ven los padres y no atiende lo suficiente en clase. Esto es comunicado a los padres y los padres lo toman como algo, tienen miedo como de más. Entonces, la misma docente, pese a que el alumno rinde bien, no está descendido de ninguna nota, se ha integrado bien al nuevo colegio, esta docente la pasa a psicóloga. La psicóloga de la institución, en una breve entrevista también, les dice a estos padres que sería bueno hacer una consulta psiquiátrica. Ya estos padres tienen mucho más miedo y no saben muy bien qué es lo que tiene su hijo, pese a que ellos no perciben grandes dificultades en este niño. Uh-huh. Acto seguido, van a la consulta con un psiquiatra, ocurre que en quizás 10 minutos, el psiquiatra, 10 minutos, decide que hay que administrarle una medicación al niño porque el niño tendría un trastorno de déficit atencional. Entre el miedo de los padres ante lo que dicen los profesionales, una profesora, una psicóloga, un médico psiquiatra, y yo diría esta especie de desconexión o de teléfono descompuesto, de falta de una atención sistémica, y el miedo de los papás, estos padres se van con una receta verde para medicar por un problema de déficit atencional a un niño que, desde mi modesto punto de vista, cuando me relatan el caso de los padres en el consultorio, ni siquiera sabemos si es realmente que lo tiene, pero da la impresión de que no lo tiene. Yo pongo el grito en el cielo y digo, pare, un momentito, vamos a estudiar un poco mejor este caso. ¿Alguien lo vio? Es una profesora en un colegio nuevo, una psicóloga que no lo conoce, lo vio una vez, y un psiquiatra que los atendió a ustedes 10 minutos.
No se puede decir que este niño tiene trastorno por déficit atencional porque no se está viendo esto. Ustedes no lo ven, no hay un descenso en lo curricular, no hay malas notas, no hay problemas de adaptación. Sencillamente el chiquilín se distrae porque mucho no está interesado en lo que le están enseñando. Si eso es un déficit un trastorno por déficit atencional, realmente estamos mirando los casos muy a la ligera. Bueno, conseguí en todo caso que estos papás que tenían miedo recapacitaran y ahora el niño está en un proceso de la evaluación más profunda de él para llegar a un psicodiagnóstico y ahí sí ver qué es lo que le pasa a este niño. Yo apuesto que no tiene este trastorno, pero el miedo de estos papás los hubiera llevado a atender, yo diría, a inventar. Porque cuando vos me preguntabas, ¿no? Yo no veo padres tan asustados como antes. El susto de estos padres podía ser que este niño fuera tratado por un trastorno que no tiene. Claro. Entonces, bueno, es un susto legítimo, ¿no? No le den algo que mi hijo no necesita, ¿no? Pero claro, ahí voy con Norberto Levi. Ese miedo de que, cuidado, no estén equivocándose con nuestro hijo, ese miedo hizo sonar las alarmas como para que esto no pasa. Miedo bueno, se puede decir. Pero en primer momento, el miedo de estos padres también lo llevó a, yo diría, a darle demasiada bolilla a unas señales que no estaban encendidas. O sea, en el colegio me dijeron que este niño tenía un trastorno por déficit atencional. Me parece que no. Pero claro, anda a discutirle al profesional. Y ahí yo creo que se genera un problema. Por eso, de alguna manera, los psicólogos que no sirven para nada, a veces honramos nuestro título. Y a propósito de lo que comentaba un oyente, podríamos decir que los padres de mayor edad, bueno, las edades también se van corriendo, es todo un tema, ¿no? Sí. Pero los padres de mayor edad... Hoy decir que tengo padres de 40 y son veteranos no es tan veteranos, claro, como hace 40, 50 años. Exactamente, claro. Porque a los 20 y poquitos ya eran padres, ¿no? Claro. De alguna manera estos se vuelven más aprehensivos y por lo tanto potenciadores de miedos. Si el hijo es único, aún más, ¿es por ahí o no necesariamente? ¿Cómo es la cosa? Yo diría que el peor consejero es cuando le tenemos miedo al miedo. El miedo como señal del organismo, esto lo dice Norberto Levi, me parece que es una joyita. Le tenemos fobia, rajamos del miedo. No tengas miedo, no, esto no da miedo. El miedoso puede terminar siendo un cobarde. Te pueden discriminar del cuadro claro. de fútbol, claro, ¿no? Claro. Si te van a patear un penal y vos tenés miedo de que te peguen un pelotazo y te cubrís los ojos, esto le pasó a un paciente, también me lo contaba, y eso lo hizo que lo sometieran a humillación durante los siguientes 10 años, porque había tenido miedo ante que le patearan un penal. Pero bueno, él tenía miedo de eso. Entonces, él necesitaba no tenerle miedo al miedo, porque después quedó con ese miedo, entonces eso le impedía practicar fútbol. Ahí al pasar estás metiendo, puede quedar para luego, sí, señor. El miedo al miedo con especial que especialmente se agravan los varones, ¿no? Ahí entra una niña miedosa no la pasa tan mal como un hombre, como un niño miedoso. Sí, pero hay que está bien, sí. A ver, la fobia al miedo que se le inculca al varón es distinta que la fobia al miedo que se le inculca a la mujer. Sí. Pero hay relatos fóbicos al miedo que son para todos los sexos y todas las edades. Yo decía, no tengas miedo, claro. ¿Entendés? Pero una niña que no quiera cruzar la calle, dame la mano porque no dice, dale, vení con papá. El varoncito te dice eso y dale, vos, cruzá, ¿qué? Porque al padre varón a su vez le da miedo que el niño sea un cobarde. Sea un cobarde, un temeroso, un miedoso y que justamente sufra malos tratos como el caso que vos contaste, ¿no? Sí. De todas maneras, hay una regla que es general y que es unisex, que es el mal manejo de la señal de miedo porque habría que excluirla, ¿no? Claro. Por ejemplo, la niña va a dar un examen, me da miedo, no doy el examen. Siendo varón o siendo niña, vos vas a tener que enfrentar ese miedo. Muchísimos muchachos dicen que sienten ataques de pánico frente a instancias de examen. Sí. No tengas miedo, hay que ser valiente, no podés hacer esto, estamos pagando tu educación. Sí. Como no podés sentir miedo, la lucha
va exagerando el miedo. Mis padres no admiten mi miedo no es admisible. Vuelvo con Norberto Levi. Norberto Levi dice, por este camino agrandamos al enemigo. El miedo tiene dignidad porque el miedo es una señal biológica que me dice que hay una amenaza. Lo que dice Norberto Levi, que para mí es una joyita, es, hay una economía del miedo. La amenaza, si es superior a mis fuerzas, o a lo que yo creo que son mis fuerzas, por supuesto que me da miedo. Frente a un mar embravecido, una persona que no sabe nadar siente muchísimo miedo. Yo no sé nadar, yo me voy a ahogar. Ahora, frente a una persona que es experto en natación y ha cruzado alguna vez, ha nadado el Río de la Plata, vamos a exagerar, el mar embravecido no le produce miedo porque dice, yo tengo los recursos, yo sé nadar, yo he nadado en mares embravecidos, a mí esto no me da miedo. La economía del miedo sería, frente a una amenaza de una magnitud tal, yo dispongo de recursos de la misma magnitud o de una magnitud mayor. Claro. Ergo no me da miedo. Entonces hay, en este diálogo interno, primero que nada objetivo al miedo. ¿El miedo es a algo real o es a algo fantasiado? Yo siempre digo, el 80% de las veces que sentimos miedo, no hay nada real que nos infunda miedo aquí. Es algo que nos está pasando en nuestra cabeza, es una expectativa, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo que mi novia me deje, tengo miedo que en la escuela o en el liceo me hagan bullying, tengo miedo que me ponga una mala nota. En realidad yo no sé si eso va a pasar, pero vivimos con miedos de esa de esa índole, sí. Miedos fantasiados. Entonces, el análisis que propone Norberto Levi es, primero que nada, el miedo que se siente es frente a algo real y concreto que está ocurriendo. Se está por abrir el piso bajo tus pies, hay un terremoto, vienen a detenernos la policía de la dictadura, ¿está pasando algo por el estilo? No, hay una alarma disparándose si hay un ladrón entrando a la casa, pero si la alarma se dispara todo el tiempo, pese a que no hay ningún ladrón, pero podría entrar un ladrón, pero no está pasando ahora. El por las dudas de la alarma, no. La señal está bien si hay algo real que pasa. Que la alarma esté sonando todo el tiempo por una posible amenaza que todavía no se verificó, no está bueno. Claro. Aprender a lidiar con nuestros pensamientos es muy importante. Para casi todos nosotros, lo que pensamos es la realidad. Sin embargo, lo que pensamos casi nunca es la realidad. Creerle a nuestros pensamientos nos hace muy miedosos. Entonces, entre que no los creo, empiezo a delegar con ellos, empiezo a acordarme de la economía del miedo, Norberto Levi va creando lo que él llama un diálogo interior. Un diálogo interior entre una instancia que examina el miedo y dice, bueno, a ver, ¿qué es exactamente eso que le tenés miedo? Pero yo te reconozco la validez de la señal. Está bien que tengas miedo, pero vamos a ver un poquito qué es. Y empiezan a jugar los recursos. ¿Tengo recursos? ¿No tengo recursos? ¿El miedo es imaginario? ¿El miedo es entonces una cosa real? ¿Está pasando algo realmente? Y ahí empiezo a aceptar el miedo, a poder vivir con esta señal que suena. Démonos la chance de convivir con el miedo. Somos miedosos, que eso es lo que en la mayoría de los discursos educativos, consciente o inconscientemente, los adultos no le decimos a los chiquilines. ¿Se puede vivir con miedo? Claro que te da miedo el examen. Claro. ¿Cómo no te va a dar miedo el examen? Pero vos sabés... Porque, a ver, sí, yo sé, sí, estudié todo, he repetido todas las lecciones, todas las bolillas y... Entonces, digamos que estás imaginando una amenaza superior a tus fuerzas cuando en realidad vos estás suficientemente preparado para este examen. Es fantasía. Por allí, por los diálogos con este miedo interno, va el camino que un poco hacemos hasta con role-playing, ¿no? La instancia que da miedo, el otro que le contesta. Pero primero que nada, y fundamental, aceptarnos miedosos. Estamos en el final y muchos mensajes han llegado. Por Dios, alguien atendió a los padres, el psiquiatra, la maestra y la psicóloga. Por Dios, decía, alguien atendió a los padres, alguien atendió a los padres, el psiquiatra, la maestra y la psicóloga. Abrazo al 65. No me doy cuenta si alguien los atendió a ellos o es que el niño en realidad fue atendido por muchos, ¿no? El niño pasó por la maestra, el niño pasó por el psicólogo, la psicóloga, el niño pasó por el psiquiatra. Lo que pasa es que fue despachado, no fue atendido, no fue visto en su totalidad, no fue una atención, yo diría, integral. Conozco la historia, quiero los derechos, lo dice enorme Álvaro Alcuri, lo dice el Pela, ¿sí? Un abrazo para el Pela. Yo de niña también me trepaba a las azoteas y le tiraba cosas a los autos. A mis hijos ni loca los dejo que hagan eso, ¿no? Claro. Bueno, pero pará,
Porque acá estamos en otro... En otro Uruguay. No, pero además quiero decir... Porque a mí me parece que es un rasgo de buena educación, no tirarle piedra a los autos que pasan. Los adultos de aquella época creían eso también. Bueno, no. Pero no estaban asustados de que nosotros estuviéramos en la azotea, por ejemplo. Sí, está bien, entiendo. Bueno, subí a la azotea, pero no le tires piedras a los pelados que pasan, como el chiste de Jaimito. Está bien, pero bien. No había una alarma general porque uno estuviera en la vereda, porque uno estuviera en la azotea, porque uno estuviera a 3 cuadras de distancia jugando un partido de fútbol en la calle, por ejemplo. Sí. 099-894-987. Me suena a un ejercicio ahí como una trampa anacrónica, ¿no? Y sí, y antes, no sé, claro, si había menos automóviles, había menos riesgo que te pise un auto. Estaban engripados todos tus compañeros de escuela, anda igual. Hay un temporal, anda igual. Anda igual. Pero corremos riesgos. Se vuelan los árboles. Ahí andaban igual, escuela, no sea vos. No, está bien, porque yo siempre he dicho que hay una línea perfectamente fina que tiene que ver con el derecho a que la ciudadanía goce de mayor conocimiento y por ende la información que yo dije que eso está mal. No. Me gusta callar. No, por eso no, pero iba a eso. Sí. Y otra cosa es generar justamente el miedo a través de eso. Tengo un ejemplo clarísimo, yo no lo voy a nombrar porque de verdad siento que no es lo que importa, pero un meteorólogo, estas personas que por televisión dan los datos vinculados al tiempo, que cuando éramos chicos tampoco existía, ¿no? Dijo hace mucho tiempo, yo me enojé mucho, bajas y peligrosas sensaciones térmicas. Y yo me enojé porque me enojé como espectador, estaba viendo la tele, ¿no? Yo dije, está equivocado. La persona lo que nos tiene que decir a nosotros es bajas sensaciones térmicas y si puede afinar un poco más de qué guarismo estamos hablando, porque en Suecia, Noruega, abajo es una cosa, ¿no? Pero no me diga peligroso, porque el frío en sí mismo no es peligroso, porque si yo estoy bien abrigado, si en el lugar donde trabajo hay calefacción, si el medio de transporte en que me voy está calefacción, si la parada en la que espero el ómnibus tiene calefacción, como existe en otro lugar del mundo, no estoy hablando de otro planeta, ¿no? Y estoy bien alimentado, por lo tanto el frío, y además mi salud es buena, porque mi sistema de salud es bueno, ¿no es cierto? Entonces no es peligroso el frío. Lo que es peligroso es no contar con esas cosas, y esa ya es otra discusión. Sí, pero a ver, quejarnos de las inclemencias del tiempo es un deporte nacional. Pero nosotros los ciudadanos, no los que nos tienen que dar la información. El que nos da la información es uno de nosotros. Y en Australia, o en Suecia, o en Finlandia, el meteorólogo seguramente no dice, cuidado, esto da miedo, qué horrible, qué frío que hace. Yo he visto pronósticos meteorológicos bastante peores que los de acá en otros países. No, y el que te dice el pronóstico no dice... Yo no digo que no ocurra en otros países. Digo que está mal tirarnos miedo hasta cuando nos da la temperatura. Eso es lo que digo. Es que ese es uno de los nuestros. Es nuestra, digamos, es nuestro carácter. No, pero el cirujano es uno de los nuestros y tiene que hacer una tarea, abrirme el corazón y sacarme, no emocionarme porque dice, pobrecito el bebé que estoy operando, ¿no? Si no, dedicate a otra cosa, si vas a ser uno de los nuestros. Yo creo que está muy validado el discurso de quejoso, ¿no? Quejoso, de que hace mucho frío. Es que estoy llegando a eso, quiero ir a eso. Bueno, me permito decir que no me gusta eso, ¿no? A mí tampoco. En invierno, quejarnos porque hace frío, me parece dijera Álvaro El Curí, de una inmadurez. Sí. Pero a ver, el comunicador que hace eso está buscando empatía con la audiencia y la consigue. Pero es un poco demagógico esto, ¿no? La consigue con esos que lo siguen escuchando. Hay otros que se van, que dicen, a este que me tira siempre en palia, hasta para decirme la temperatura. Sí. Habría que medir el rating para averiguar. La madre de mi hija es miedosa y sobreprotectora y yo le digo soltala que la vida es cruel, lo dice Omar. Hola, si estará viejo Álvaro que todavía habla de bolillas para la materia. Confieso. Dice Federico. Confieso. ¿Cómo tendría que decirle a las materias? A ver, que me lo diga. No sé. Dice, de niña también me trepaba a las azoteas y le tiraba cosas a los autos. Dice, claro, la abuela dormía mientras nosotros salíamos a hacer relajo. 099-894-987. Miedo, hay por ahí alguien que dice vivir sin miedo cuando es parte de nuestro sentir. La novela 100 días para enamorarse la recomiendo tratando todos nuestros temas diarios y nuestros, lo dice Estela. Y alguien más me pregunta cómo se llama el libro de Levi, justamente. La sabiduría de las emociones, esto es un libro de bolsillo, hay muchas reediciones de este libro, es súper, recontra, ultra recomendable, lo venimos recomendando hace
Añares. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Querido amigo. Te vamos a echar de menos, pero solo por un poquito de tiempo, ¿sí? Y veremos muy bien con qué volvemos. Buenísimo. Después de todo el alegato que has hecho, no sé, ahora... Alegato tengo mucha presión. A propósito de los regalos y eso, no. Mucha presión. Sentite libre, pero hay una tradición que no podés cortar. Álvaro Alcuri, en su columna Los psicólogos no sirven para nada, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.